Tengo el honor de presentar a Odilia. Odilia Betancourt es una coach muy profesional, muy profunda, muy preparada en todo lo que tiene que ver en el trabajo que vimos ayer con ella en el World Café. Ella hace maravillas en las salas con la gente y bueno, la queremos, la admiramos, la respetamos muchísimo y por eso tenemos el honor de que ella nos abra este segundo día y sin más preámbulo le dejo a Odilia el micrófono. Bienvenida, Odilia. Gracias, gracias. Bueno, empezar el segundo día, después de haber estado ayer con Alejandro y con Marcial, yo me hacía miles de preguntas. Sin embargo, quiero darles lo mejor de mí, de lo que ha sido mi experiencia desde el año 91 y donde se ha conformado un modelo de trabajo de lo que es gestión de cambio organizacional. O sea que lo que vamos a estar viendo, más que teoría, lo que vamos a estar viendo es cómo nosotros, un grupo de personas, hemos ido constituyendo un modelo de trabajo, cuáles han sido nuestros retos, cuáles han sido nuestras dificultades con las que nos hemos encontrado y también dónde nosotros nos hemos ido constituyendo en observadores diferentes. Tengo solo 45 minutos, pero quiero dejar los últimos 10 minutos para las preguntas, que es lo que puede enriquecernos a partir de aquí en adelante en lo que estamos aplicando en distintos sitios. Quiero comentarles que, aunque me gusta mucho hacer espacios de trabajo en sala, mi fuerte y mi talento está en la operación en los centros de trabajo. Soy de casco y bota cuando tengo que estar, soy de estar en el hipermercado, soy de estar en la operación tecnológica, y ahí es donde yo siento que realmente soy de un nivel de efectividad muy alto. ¿Okay? Para algunas personas tengo un estilo un poco retador, fuerte, generador de quiebres, pero eso ha cambiado a partir de mis años de abuelitú. En mis años de abuelitú, pues he incorporado otras competencias también para mí, ¿ok? Sin embargo, no deja de aparecer, ¿ok? La generación de quiebres y la construcción de futuros a partir de detectar lo que puedo detectar. Así que les voy a contar de eso, ¿ok? Les voy a contar de experiencias en vivo que hemos tenido. ¿Okay? Y a partir de ahí les voy a dejar la inquietud de que podamos llegar a construir en conjunto diferentes posibilidades en diferentes sitios, aplicando lo que hemos sacado como provecho en esta metodología. Así que voy a intentar estar en los tiempos. Lo primero que quiero compartir es que esta presentación tiene 4 marcos de referencia. Un marco de referencia donde yo les voy a estar planteando cómo ha sido mi devenir, que ya lo he dicho de alguna manera, en la conformación de esta metodología. Otro, cuáles son los principios en los que nosotros nos hemos sustentado para ir creando la metodología. Y otro aspecto, la metodología en sí, que no les voy a traer todo, ¿ok? Pero que todo está en las computadoras, ¿ok? Y otro aspecto, el rol del coach ejecutivo cuando tiene presencia en este proceso de gestión de cambio organizacional. A partir de allí, les puedo decir que todo lo que es el modelo actual, el año 2015, tiene una copatrocinadora que ha estado trabajando muchísimas veces conmigo y con la que hemos conformado equipo, que es Jenny Carmona, que actualmente está en Uruguay, en procesos de business y no está aquí presente, pero que ha sido una persona con la que yo me he podido sentar horas de hora en procesos de reflexión de cómo ir construyendo la aplicación de la metodología en los distintos sitios de trabajo donde hemos estado. Por supuesto, en el proceso de acompañamiento de la construcción de la metodología hemos tenido apoyo de personas que han sido claves para nosotros en las empresas, y yo quiero referir muchos aspectos de esas empresas, y uno de ellos es Ariana Martínez, en una empresa de retail muy grande. Ariana está en este momento en Chile, pero ha sido una persona muy clave porque era la persona a contacto conmigo en ese momento en la que nosotros nos dejaban implementar todo el proceso.
Después tenemos toda una pauta de trabajo que también voy a hacer referencias acá, que es una empresa de IPC, de Ingeniería, Procura y Construcción, y mi COA de apoyo que se formó es Milagros Zurbarán, la cual está sentada acá en este momento, ¿ok? O sea que va a escuchar quién ha sido mi cliente en este momento. Y después han surgido miles de alianzas en montones de momentos con Ivonne. Mi empresa es una empresa en Venezuela por el cual han pasado aproximadamente unas 7.000 personas que han tenido experiencia en Argentina, en Chile, en Costa Rica, República Dominicana y Colombia, y han surgido invitaciones de Ivonne y en esos momentos pues ocurre magia. ¿Okay? Cuando Ivonne me pide, amiga, estoy en esto, acompáñame. Yo ni siquiera pregunto ni qué, ni para qué, a dónde es que hay que estar, y ahí llegamos. Y generamos los espacios de conversación, y muchos de los que han sido los avances han surgido de esas conversaciones o de esas aplicaciones. Quiere decir que en muchos momentos, aunque yo no pertenezco totalmente a Sego, he estado generando alianzas como las estoy generando ahorita con Sego como tal. Esa ha sido como la historia. Esta metodología se ha aplicado en montones de empresas del sector público, del sector privado, de empresas del retail, de empresas de petroleras, cementeras, minas de subterráneas, minas abiertas, túneles de trasvase, aluminio, electricidad. Realmente hemos logrado penetrar y generar un contexto bien profundo en el país y en varias empresas locales en otros países. Y esto es parte de lo que recogemos. Cuando hemos ido a hacer este tipo de intervención, siempre el planteamiento es cuál es la cultura que vamos a generar, y las culturas han estado enfocadas en distintos componentes. No tenemos una especialidad, algunas han estado enfocadas en generar un proceso de desplazamiento en todo lo que es seguridad y salud laboral en las personas, otras en lo que significa el desarrollo financiero, otras en lo que significa generar valores de cambios tecnológicos. Y después, otro aspecto que quería mostrarles, muy pequeño, es en qué me he centrado en el enfoque metodológico para crear el enfoque metodológico. Por supuesto, muchos de los que están en sala y me conocen saben que mi pasión es el trabajo con Maturana. Ha significado todo un proceso de expansión en mi vida en términos de todo mi trabajo, de lo que he podido aplicar. No soy, yo diría, como que 100% ontológica pura. ¿Okay? Sin embargo, ahí estuvieron mis raíces en el fundamento del coaching. Después estuve mucho tiempo enfocándome en el trabajo con Maturana. Después también estuve mucho trabajo con lo que es la parte de equipo y todo lo que ha significado el coaching de equipo de la Escuela Europea de Coaching. He estado muy metida en todo lo que es contextos políticos. Sin embargo, nuestro país, como saben, tiene unos componentes muy especiales. Con Juan Vera, que algunos lo conocen a lo mejor, Juan Vera Gil, y eso ha ido generando un devenir con todo el planteamiento que ha hecho Ivonne, que lo respeto muchísimo y que lo siento que me enriquece en sus pautas de trabajo. Esa ha sido como un poco la influencia que hemos tenido. Sin embargo, cada vez que yo voy a una organización, la gran pregunta que me surge es de qué, cuando se habla de cambio, ¿cómo enfocarlo? Enfocarlo como aprendizaje, como cambio, como presente cambiante, que eso me ha encantado en muchos momentos, como perspectiva, como futuro, como transición, y por eso dejamos eso abierto ahí, ¿okay? Como nuevas realidades, como cambio de cultura, como proyectos de transformación cultural, como proyectos de transformación organizacional. A veces es como que no tenemos una palabra clave que marca qué es lo que vamos a desarrollar, sino que hay diferentes posibilidades de acuerdo con el cliente que en ese momento está apareciendo, ¿okay? Porque a lo mejor te dice, mira, ya yo he tenido una experiencia de cambio, no fue exitosa por esto, entonces esa no es la palabra que vamos a utilizar. Pero en fin de cuentas vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿okay? Pero hay diferentes preguntas. En muchas orientaciones, sin embargo, cuando yo llego a las organizaciones, yo escucho que están pidiendo un proceso de cambio, a lo mejor mucho de lo que voy a contar les pasa a ustedes, ¿ok? Y sin embargo, lo que yo percibo cuando yo llego son fortalezas. O
O sea, el ejecutivo o la ejecutiva que te pide la intervención, una fortaleza que está allí con un lenguaje, con una emoción y con un planteamiento emocional que muchas veces no te permiten que eso pueda generar. Y tú apenas tú llegas a la organización y ves la manera como está diseñada la organización, entonces tú dices, bueno, aquí, ¿y quiénes se sientan allá? Allá están los gerentes y los vicepresidentes. Aquí está la parte operativa y las gerentes y los presidentes tienen unas oficinas bellísimas, con unas flores y una cantidad de cosas. Y de este lado está toda la parte operativa, pues en unos cubículos chiquiticos, 4 o 5 colocados de un lado y de otro. O sea, ya yo cuando llego comienzo a hacerme preguntas, ¿ok? Cuáles son las fortalezas que están allí o cuáles son las separaciones que están en ese proceso de cambio como tal. Y tú haces las preguntas respectivas como parte de lo que vamos a ver. Pero apenas llega, comienzas a mirar y eso te dice, mira, que aquí hay una cantidad de gente que queremos hacer un proceso de cambio, pero ese proceso de cambio no se puede llevar a cabo porque tenemos los gerentes con esto, con esto. Y lo que escuchas es una cantidad de juicio y sobre esa cantidad de juicio ya tú comienzas a hacerte preguntas, ¿cómo yo puedo generar un proceso de intervención con esta metodología en esta organización? Entonces, simplemente como que quiero que nos demos cuenta que muchas veces ya esto significa el que tú llegas y te dicen, mira, aquí está el manual de normas y procedimientos, entonces tú dices, bueno, sí, y el proceso de cambio, bueno, esa es la idea que tenemos, que toda la gente cumpla las normas y los procedimientos que están establecidos, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, pero ¿hay alguna posibilidad de que se pueda ajustar? No, 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 esto es lo que estableció la corporación y así se tendrá que hacer. Entonces ya tú comienzas a escuchar el lenguaje y sobre ese lenguaje te haces las preguntas, pues que tendrías que empezarte a hacer. Arrancamos ya la primera conversación, entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el vivir actual de esta organización? ¿En qué está esta organización? Ya lo escuchamos ayer. ¿En qué mundo está? ¿En qué lugar? ¿En qué cultura? Si es la cultura del retail, si es el sector eléctrico, si es el sector electrónico, el sector financiero. Y te haces las preguntas con lo que pueda significar qué podemos hacer acá. ¿Okay? Cómo esta organización puede llegar a construir un futuro diferente bajo estos planteamientos en los que está y qué implicaciones esto puede tener. Muchas veces, cuando llegamos a la organización, quien nos pide o que nos dice muchas veces, vente con tu bomba para acá, es el CEO. A veces nos encontramos un CEO, tú sabes, que o hombre, mujer, o dependiendo de su género, pero que dice, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú plantees, yo quiero que tú hagas tal cosa, ¿ok? Pero yo no estoy involucrado en esto, ¿ok? O sea, haz, ¿ok? Y a veces nos encontramos con otros CEO, otros vicepresidentes que están disponibles para generarse también un proceso de interrogante. De todo eso seguramente ustedes también se los han encontrado. Y allí ya empezamos nosotros a plantearnos a lo largo de los años cuáles son los principios que sustentan esta metodología. No quiere decir que pensamos primero los principios y después fuimos a hacer la metodología, no. La metodología fue construyéndose y se ha ido construyendo y a partir de ahí hemos ido creciendo a partir de los principios que hemos ido detectando. Algunos de los principios ya los vimos ayer, ¿okay? Pero nuestro planteamiento son principios. El primer principio es el cambio. ¿Cómo vemos nosotros el cambio? Nosotros vemos el cambio que es un proceso continuo, natural de todos los seres humanos. Y lo peculiar de los seres humanos es que podemos ser conscientes de nuestros deseos y de nuestras posibilidades de cambio. Eso es lo que nos hace diferente, pero todos los seres vivos están involucrados en un proceso de cambio. Y así lo hemos aceptado. Y desde eso, lo que nosotros distinguimos, cuando decimos que un proceso de cambio está ocurriendo, lo que estamos viendo es la incorporación de nuevas prácticas que son distintas a las prácticas que se tenían anteriores, el incremento de una meta o simplemente una manera de actuar diferente. Pero el planteamiento central de este principio es que nosotros aceptamos que los procesos de cambio están involucrados en todos los seres vivos. Y por supuesto, muchas veces nos hemos encontrado que los procesos de cambio son elecciones humanas que se apartan muchas veces de las reglas de la racionalidad. Eso ha estado como muy presente en muchos momentos en nosotros. Vemos que un proceso de cambio se lleva a cabo o se pide o se incorpora o se declara y está apartado de esas reglas habituales de la racionalidad en la que hemos estado presentes quizás hasta por 1 o 2 siglos como tal. Entonces ese es el primer principio. Yo me voy a pasear por los
14 principios rápidamente para después llegar a la metodología y después contarle cuáles dificultades o éxitos hemos tenido. Por supuesto, otro punto de arranque es poder detectar entre lo que es cambio organizacional y lo que es cambio cultural. El cambio organizacional lo vemos siempre como la capacidad de adaptación de la organización a las diferentes transformaciones, pero el cambio cultural lo vemos como la implementación de una nueva manera de hacer. Y ahí puede ser que tengamos diferencia con ustedes, pero eso es lo que hemos elegido, ¿okay? Y lo que hemos ido construyendo. Una cosa es el cambio organizacional y otra cosa es el cambio cultural. El cambio cultural involucra la implementación de la nueva manera de hacer. Y por supuesto, todos esos van involucrados con un proceso de aprendizaje que desde el punto de vista ontológico no me voy a detener a ver. Otro principio que trabajamos permanentemente es el principio, por supuesto, del planteamiento de base de Maturana, cuando Maturana nos plantea que lo central en un proceso de cambio no es lo que se quiere cambiar, comportamientos, y ya los de Colombia que me han escuchado hablar saben que lo más importante en un proceso de cambio es lo que queremos conservar. Ese es el punto clave de trabajo para nosotros en muchísimas organizaciones. Esas son las primeras preguntas que habitualmente hacemos. Y ese planteamiento lo tenemos agarradito y pegadito. Lo más importante en un proceso de cambio no es lo que se quiere cambiar, sino lo que se quiere conservar. Y a partir de ahí, todo lo demás aparece en una serie de acciones que pueden involucrar ese proceso de transformación. Cada vez que estamos trabajando, repasamos permanentemente las leyes sistémicas y vemos cuál es la ley sistémica que en este caso se tendría que estar aplicando. Para eso vemos mucho la pauta de trabajo del libro de Maturana del habitar humano, para que lo vayan teniendo ya, ¿ok? Aquí voy apareciendo algunas preguntas que para nosotros son clave. En tu organización, la gran pregunta es, ¿qué se quiere conservar? También le anexamos qué se quiere erradicar o qué se quiere transformar. Esa es una gran pregunta y generalmente a partir de ahí ya comienza un proceso de coaching con la organización o a lo mejor simplemente se abre un espacio de posibilidades. Vamos a tener la presentación, ya la dimos, ya la tenemos, ¿ok? Como solamente tenemos un ratito para compartir esto, pero toda la presentación va a estar allí. Otro principio que todos ustedes lo conocen también, que trabajamos y lo tenemos presente permanentemente, es que la emoción predispone a la acción. Todo lo que habló Marcial ayer lo compartimos y eso es lo que aplicamos. No hay posibilidades que ocurra un proceso de transformación o cambio bajo un espacio emocional en lo que se está haciendo en este momento. Si se quiere generar un proceso de resultado distinto, tenemos que preguntarnos en qué emoción y cuál es el diseño emocional que necesitamos crear en esa organización para que aparezca. Del resto, ninguna metodología tiene sentido ni tiene aplicabilidad, nada. O sea, no va a haber cambio en los procesos de compra, ni en los procesos de venta, ni en los procesos tecnológicos, mientras estemos metidos en esa organización, en la emoción que se está. Otro principio que trabajamos, y esto ya para mí es como muy importante, de alguna manera también aparecía ayer, ¿okay? Que es que para nosotros el mundo cuántico, yo me reía y le decía, menos mal que la presentación está lista, ¿okay? Porque si no dijéramos que lo estábamos modificando ayer, ¿okay? Para nosotros, otro de los principios es que no existen, de alguna manera, mundos prefijados, definitivos y descriptivos, solo existen potencialidades, y que las potencialidades, es decir, las posibilidades, están en relación con ese observador, que puede ser el coach o que puede ser el cliente. ¿Okay? Cualquiera de los dos abre potencialidades, y eso es parte de lo que nosotros llamamos también otro principio que tenemos muy presente, que muchas veces en los procesos de cambio creemos que todo tiene que estar involucrado en las prácticas, y resulta que vemos que desde la biología podemos encontrar que se establece un campo en el cual este grupo de personas se establecen una práctica y de pronto aquellos que están allá donde está Adriana comienzan a hacer la misma práctica y pareciera que eso es el famoso cuento del mono 100 y todo aquello, y eso comienza a aparecer, eso lo vemos en vivo.
lo vemos en vivo que eso pasa. Entonces, en el área de operaciones se comienza a crear una práctica y después vemos que en el área financiera esa misma práctica se comienza a incorporar porque una persona la vio, porque una persona la detectó o porque simplemente ya la práctica se comenzó a incorporar. Eso lo vemos en vivo cuando estamos trabajando. La otra pregunta que aparece ahí, ¿en qué poner la atención cuando lideramos un proceso de cambio? Nosotros como coach. Las preguntas siempre van dirigidas a los coaches. ¿En qué poner la atención? ¿En qué poner la atención? ¿En qué poner la atención? Porque dependiendo de donde ponemos la atención, hay potencialidades o posibilidades que se van a dar. Entonces, como casi que tener mucho cuidado, ¿okay?, en dónde poner la atención como tal. También entramos en otro planteamiento que se hace muy ontológico, que es poder distinguir el quiebre. Pero el quiebre como un punto de trabajo del coach para generar preguntas que puedan llegar a ser poderosas. Preguntas que puedan generar un espacio reflexivo y donde el desorden puede ser inherente al orden que está dado anteriormente y puede aparecer una nueva posibilidad de crecimiento. A veces que te llaman para un proceso de intervención y con 2 o 3 conversaciones donde aparece el quiebre, la organización misma puede generar un orden y no es necesario todo un proceso de intervención como habitualmente estamos acostumbrados. Otro planteamiento muy maturaniano que tenemos es el autopoiesis, muy conocido por todos ustedes, y es que aceptamos que todas las características de los sistemas vivientes se están en continuo crecimiento. Por eso no nos compramos jamás el juicio, ese tipo no puede cambiar, ya hemos pasado, lo mandamos al coaching, le hicimos esto, le mandamos no sé qué cosa, le pusimos un coach y el tipo, no, o la persona no, aceptamos que algo puede pasar por el cual esa persona puede generar un proceso de cambio. Hay otro cuento genial de nosotros a lo largo de estos años es ¿cómo es que podemos lograr planificar cuando aceptamos que estamos en un mundo cambiante? Y eso ha sido genial, porque llegamos a tener montones de intervenciones, inclusive planteamientos con Maturana, muchas veces que Maturana me decía, las planificaciones nunca resultan. Y en eso de que nunca resultan es cómo es que hacemos para que puedan ser útiles. Una cosa es que no resulten, otras cosas que pueden ser útiles. Y lo que nosotros hemos ido aceptando es que muchas veces en los procesos de cambio, entre planes y prioridades, se pierde la gestión de cambio organizacional. Por eso tenemos que estar como muy alerta en poder saber en qué tipo de emociones, en qué tipo de creencias, en qué tipo de paradigma tendrían que estar las personas involucradas en un proceso de planificación para alcanzar los resultados deseados. El coaching está ahí, Mosca, porque eso lo hemos visto. O sea, hemos visto que necesitamos generalmente... Tengo una atención acá. Ajá, ok, gracias. Vemos que eso, hemos visto dolores, hemorroides, gastritis, hemos acompañado casi que intentos de suicidio, infartos. Ha sido impactante cómo las planificaciones se nos constituyen en un proceso. Tenemos una oferta de trabajo fantástica nosotros como COAS cuando empezamos a generar las reflexiones sobre cómo las planificaciones pueden estar siendo afectadas por los observadores que nos vamos constituyendo, y en la medida que nos vamos constituyendo, lo que hemos planificado ya está en otra cosa, o el mercado cambió por completo. Entonces, ¿cuál es el discurso que tenemos que tener para generar esta comprensión, esta reflexión a los jefes de proyecto, que muchas veces son cuadraditos o que tienen su esquema, tienen su manera de trabajo, o simplemente de eso depende el resultado financiero de lo que se vaya. Otro punto de trabajo de alerta de nosotros. Otro punto de trabajo de nosotros ha sido poder practicar la anticipación. Y eso ha sido interesantísimo cuando yo pude escuchar a Fernando Flores hablando de qué es eso de poder trabajar con la anticipación. Y me encantó cómo él lo pone, ¿no? Que él habla de una especulación resolutiva. Cuando él dice que simplemente esto nos permite escuchar en el ahora los ecos de un presente cambiante que ya viene. Yo creo que en eso a veces yo soy como muy, voy a decir muy buena, y trabajo mucho con que los coachees
sobre todo los CEO, los vicepresidentes, generen esto. Yo siempre valoro que Milagro siempre se dejó guiar para poder generar un espacio de anticipación. Ella lo veía muy metafísico al principio y decía que era así como que ella era visionaria y no sé qué. Todo lo que estamos trabajando es poder generar esta capacidad de anticipación, pero ha sido un punto de trabajo muy importante de nosotros. Otro punto importantísimo de nosotros fue poder entender qué es lo que es cultura. Nos comprábamos los planteamientos de Chen y no sé qué, qué cantidad de cosas. Simplemente adoptamos esta. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a menos yo y más sistema. Menos yo y más sistema. Cuando hablamos entonces de cultura, lo que esto connota es un conjunto de modos de vivir, de modos de sentir, de modo de hacer, de un conglomerado de personas en una organización. Entonces hemos encontrado organizaciones, y les voy contando cuentos ya, ¿ok? Hemos encontrado organizaciones donde hay un cambio cultural en una de las vicepresidencias, pero el resto de las vicepresidencias casi que a mí no me dejan entrar, ¿ok? Casi que yo no entro, mi terreno es este, ¿ok? Todo el mundo mira desde allá lo que está pasando allá y todo el mundo quiere que pase aquí, pero todavía no se está listo para pasar acá. Pero generamos toda una mirada sobre ese sistema, ¿ok? Que es el sistema que está trabajando y que en algún momento podrá impactar a toda la organización. Por supuesto, la gran pregunta para los COAs es cuáles son los rasgos culturales que identifican a los directivos de tu organización o de esa organización en la que tú estás trabajando. Esa es la pregunta clave que ahí entra. Otro principio que hemos aceptado, que está muy conectado con lo que decíamos anteriormente, es que la vida es la mejor profesora del cambio y que existen miles de millones de especies vivas que están generando procesos de cambio de manera natural y nosotros, producto de nuestra propia formación metafísica y de 2 siglos, los procesos de cambio muchas veces nos cuestan mucho. Entonces es como la preparación que el COA necesita tener aceptando este planteamiento. En la empresa nuestra, el valor es la conservación de la vida en las organizaciones de las personas y que las personas puedan ser saludables estando en organizaciones que sean sustentables y que el bienestar esté presente como foco principal. La pregunta para los COAs es ¿cómo es el vivir que se vive en esa organización? ¿Cómo es el vivir que se vive en esa organización? Y ahí tenemos casi que la clave de todo el proceso de trabajo que podemos tener. Ahora vamos cuando ya estamos en acción. Estamos clarísimos para nosotros que en un proceso de cambio la participación no es una opción. Usted va a participar o no va a participar desde el observador que es. Por lo tanto, la participación es una invitación. Usted puede ser el CEO, puede ser el COAS, puede ser el vicepresidente, y si usted tiene claro este principio, hay un mundo de oportunidades que se van a estar creando. ¿Estás preparado para invitar en vez de obligar? Entonces, aquellos principios vimos, son principios casi que poéticos. Ahora vamos a ver algunos principios que han sido claves para nosotros. Cuando nosotros escuchamos en el CEO un discurso que dice, Juan Fernando, escucha lo que te van a decir Odilia fulano y eso es lo que hay que hacer con tu gente. Ya nosotros sabemos que ahí no hay una invitación, que hay un espacio de obligación. Y ya sabemos que la obligación no es sino simplemente una manera de obligar al otro a hacer lo que yo estoy pensando que se debe hacer. Entonces, nuestro trabajo está, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el planteamiento? Del resto tú lo puedes mandar por donde tú lo quieres mandar, ¿ok? Y le puedes decir que tiene que hacer y el tipo va y obedece. Obedece. Pero también encontramos otro principio. La vida, las personas, siempre, pongo el siempre entre comillas, reacciona ante las órdenes. Nunca las obedece. No te compres el cuento de que van a obedecer lo que tú vas a decir. No, no lo van a hacer. Lo pueden hacer para conservar el puesto, para conservar esto, para conservar lo otro, porque forman parte de ese principio que vimos antes, pero eso no va a ocurrirte realmente porque hay un proceso de cambio en lo que llamamos realmente un cambio del modelo
del observador. Nuestro planteamiento, muy maturaniano, entrega entendimiento. Si usted entrega entendimiento, hay posibilidades de que ocurra un proceso de reflexión. La pregunta es, en tu estilo de liderazgo, ¿te detienes para entregar entendimiento al otro? Y ayer era muy bello con lo que planteaba Marcial en la tarde. Otro principio que lo tienen clarísimo ustedes, permanentemente estamos distinguiendo qué observador es esa persona y en qué observador me voy constituyendo yo como coach cuando observo a este observador observar su experiencia. En qué observador me voy constituyendo yo, qué es lo que escucho de esta persona, cómo miro su gesto, cómo miro su actitud, cómo miro el sitio, como decíamos, cómo vemos la operación que está ocurriendo allí. Bueno, esto lo tienen clarísimo. La pregunta que nos hacemos es, el observador en el que te has conformado hoy en día como coach, ¿cómo vives los procesos de cambio? Y eso ha sido una pauta de trabajo muchas veces sumamente importante para nosotros. Muchas veces con María, que está aquí hoy presente, decimos en nuestro devenir de edad, hemos aceptado un permanente proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio nos ha permitido generar competencias para generar este tipo de intervención. No quiere decir que con la edad se logra, sino que simplemente es el proceso reflexivo cuando nos tocó vivirlo, ¿ok? Cuando nos tocó vivirlo y en las edades que nos tocó vivirlo. Esto se constituyó en casi que la herramienta principal de trabajo para nosotros, la reflexión como una estrategia de gestión y resultado. Hoy en día yo casi que puedo decir que, voy a decirlo bajito, que no hago coaching. Lo que hago es generar procesos reflexivos del operar y del hacer de la persona y del nuevo operar y el nuevo hacer que está en la persona. ¿Es coaching? Sí, puede ser coaching, puede ser conversaciones liberadoras, pueden ser simplemente conversaciones reflexivas que permiten, pero esto se ha constituido en la herramienta de gestión más importante para nosotros en nuestra pauta de trabajo, en cualquier sitio, en cualquier pasillo, en cualquier lugar, en cualquier... Estos son los principios. Después les cuento, rapidito, cómo nosotros hemos visto que muchas veces se viven los procesos de cambios en las organizaciones. Y bueno, aquí tenemos el famoso proceso mitológico de este hombre subiendo permanentemente esta piedra y la piedra regresándosele y vuelves a tener que empezar de nuevo. Señores, muchas veces hemos vivido eso en los procesos de cambio en las organizaciones. Y se nos ha regresado todo y hemos tenido que empezar. Y muchas veces hemos declarado, mira, así en estas condiciones no se va a poder generar un proceso de cambio, podemos parar acá y de nuevo volver a retomar cuando estas y estas condiciones estén dadas o podamos crearlo. Pero esto lo hemos vivido, pero también pasa en la vida de las personas, pero también nosotros como coach esto lo hemos vivido. Y hay momentos donde hemos dejado de ganar dinero y hemos parado un proceso de cambio para simplemente generar ciertos procesos de intervención muy puntuales que constituyan un nuevo observador en alguna de las personas claves de la organización para poder retomar todo el proceso de cambio que se tiene que llevar, porque lo está viviendo así. Y en eso de regresársele cada vez, el mundo se le cae y no lo puede tomar en ese momento y no lo puede tomar y no lo puede tomar. Simplemente tenemos que hacernos cargo nosotros como coach. Bueno, esto es como, seguramente hay montones de cosas. En los últimos tiempos, por supuesto, hemos incorporado planteamientos de Marcial Lozada. No llegamos jamás a los extremos fantásticos que él ha llegado, pero hemos tomado varios planteamientos ahí. Y a partir de ahí les voy a contar algunos cuentos de las preguntas y de la metodología. Ahora vamos a ir a la metodología. Me encantaría parar y decirle, ¿qué preguntas tienen del anterior? Pero no. Sí. Mis preguntas permanentes, y por eso lo pongo muy personal, mis preguntas permanentes que le dan sentido al contexto metodológico. ¿Cómo vivir? Y resume muchas cosas anteriores. ¿Cómo vivir aceptando que el presente puede ser cambiante y que nada es seguro y liderizar con él, nada es ser cambiante y qué más, y que nada es seguro para poder liderizar con éxito una gestión de cambio? Esa es una pregunta que yo permanentemente me estoy haciendo.
¿Cómo obtener resultados de la diversidad? Otra pregunta que permanentemente, cuando veo 2 personas, 3 personas en un equipo, ¿cómo generar este proceso de cambio aquí con esta diversidad de seres humanos? ¡Qué fantástico! ¿Cómo lograr seguir siendo rentable e iniciar un proceso de transformación empresarial? Esa es otra gran pregunta que me hago, aunque el empresario ni siquiera a veces te la hace. ¿Cómo abordar los principios de incertidumbre, de cambio y el nuevo orden en la convivencia organizacional? Otra gran pregunta. ¿Cómo podemos planificar en un mundo cambiante? ¿Cómo concebir la transformación cultural en una organización sin que impacte el bienestar de las personas? Y cómo integrar nuevas realidades o culturas organizacionales en un proceso de personas que no se integran. ¿Le pongo foco a eso? ¿No le pongo foco a eso? ¿Dejo que eso ocurra? ¿Dejo que, como decimos los venezolanos, que le caiga la locha en X momento? ¿O simplemente necesitamos que el sistema lo saque en este momento por las implicaciones que tiene? ¿Y cómo lograr manejar el impacto del cambio en la salud de las personas integrantes de la organización? Yo, como ya les dije que mi foco principal en la empresa es la conservación de la vida, siempre estuve muy presente con eso. Muy presente, muy presente. ¿Okay? Entonces, son las preguntas. Ahora, ¿qué hemos hecho para implementar esto? Y les voy a contar el devenir. Este es como el cuadro matriz en el que nos movemos. Me hubiese gustado que no hubiese quedado tan cuadrado, pero quedó así, en este momento. Esperamos tener nuevas modificaciones. ¿Por dónde arrancamos? Por lo que decía Marcial ayer. Nos invitan a una organización, lo primero que hacemos es generar un proceso de indagación. A veces este proceso de indagación, como vamos a ver, es muy estructurado. A veces simplemente es, como les dije, llegar, generar las conversaciones, empezar a ver el ambiente y no sé qué, no sé cuándo. Y si yo me encuentro con una Ivonne, decimos, ya sabemos aquí por dónde hay que hacer. Sin embargo, nos hacemos este paseo. El segundo punto importante es generar la declaración de quiebre, que puede venir de los COAs. Muchas veces los CEO, los vicepresidentes, los gerentes ni siquiera se enteran de cuál es la declaración de quiebre. Muchas veces sí, y ya lo van a ver cuándo. Otro punto de trabajo importante entonces comienza justamente con comenzar nosotros a establecer quién va a ser este líder interno comprometido con el proyecto. Ese punto para nosotros es importante. Muchas veces quien nos llama no es ni siquiera el líder que va a ser la persona comprometida. A lo mejor ni siquiera es. Bueno, porque si ya lo vimos, está cuadrado, o es hombre o mujer, o está marcado con una pauta, y lo que interesa es que ocurra algo, pero todavía no está listo para generar un proceso de cambio. Pero te está diciendo, puedes hacer, puedes generar posibilidades. Entonces, identificar quién es ese líder del proyecto. En la organización donde estaba Milagro, ella fue resultando la líder natural del proyecto. En otras organizaciones, de ahí mismo, otros quedaron excluidos. Nos pusieron 20 personas durante casi que 8 meses y la que fue resultando fue ella y el proceso fue natural. Otro punto clave es generar una visión de futuro o declaraciones constitutivas. Ahí vamos como trabajando ya paso a paso. Empieza a aparecer, una cosa es el quiebre, otra cosa son las declaraciones constitutivas que hacen de aquello una posibilidad. Otra parte del trabajo es tener un sentido compartido de prioridad o premura. Eso lo hemos encontrado. No hay posibilidad de que se generen procesos de cambio si todo el mundo está en la inercia. Si les interesa porque les duele el bolsillo, porque están perdiendo mercado, porque quieren abordar otros mercados, si hay un sentido de prioridad o premura, la gente se mueve posiblemente más rápidamente que si no hay ningún sentido de prioridad o premura. O sea, que hay que constituir de alguna manera esa necesidad. Si no la hay, tendríamos que hacernos la pregunta si queremos meternos ahí. Otro punto importante para nosotros es empezar a identificar la matriz de actores claves y los riesgos que pueden estar presentes en el proyecto. Y ya estoy hablando de proyectos. ¿Okay? Este punto es importantísimo. Generalmente tardamos un periodo de tiempo en identificar si son organizaciones muy extendidas, quiénes son esas personas que ya son identificadas como actores clave, que pueden generar inhibiciones o restricciones o pueden ser activadores de los procesos de cambio.
identificar los límites de apoyo y los lineamientos reales. Después de eso, ya nos vamos a plantear crear un equipo responsable de la coordinación de acciones prioritarias y lograr una interpretación de consenso. Fíjense que ya comenzamos a tener una estructura. Yo siento que para mí eso ha sido importante, o sea, yo no puedo entrar en un proceso de gestión de cambio organizacional, simplemente ir a solamente la parte de formación. Mucha gente lo hace, solamente aborda la parte de formación y creemos que con eso estamos generando un proceso de cambio y puede suceder. Puede pasar y puede ser de mucho éxito. Lo que nosotros hemos aprendido es que estamos generando casi que un modelo de ciertas estructuras, pero que permite una flexibilidad en un momento determinado. Otro punto clave, hay que legitimar el líder del proyecto y el equipo responsable, es decir, hacerlo visible en la organización, porque esas personas que están en esa organización son las personas que van a dar la cara y que van a generar una pauta de, yo no diría de modelaje, pero sí de interpretación y de narrativa que marca que se está generando un proceso de cambio. De ahí, por supuesto, está muy conectado con inspirar para poder generar un compromiso público y una comunicación con el proyecto que se está llevando a cabo de gestión de cambio organizacional. Establecer las primeras propósitos o metas cruciales del proyecto, conformar una red de cambios, eso ha sido para nosotros importantísimo, la conformación de la red de cambio, preparar la red de cambio, formar la red de cambio, identificar la red de cambio y poner en acción la red de cambio. Del resto no nos dábamos abasto moviéndonos para un lado, para otro, para una avioneta, un avión y corre para acá y corre para allá. Lo que se conformaba la red de cambio dentro de la propia empresa, wow, aquello todo podía llegar a caminar. Por supuesto, entramos en la etapa de formación, que es dar conocimiento, entendimiento, formación, acción direccionada, o sea, cuáles son esas prácticas nuevas y el diseño de estas nuevas prácticas. Y por último, consolidar los comportamientos a través de los cambios de las estructuras. Muchas veces llegamos a una organización donde se va a hacer un proceso de cambio y va a haber cambios de estructuras, ¿ok? Y muchas veces nosotros como consultores COAS no nos metemos con los cambios de estructura. Podemos sugerir ciertos planteamientos, pero dejamos que sea la organización la que establezca los cambios de estructuras que son necesarios hacer. Esto es un poco como por dónde nos metemos. Lo que les voy a mostrar ahora no sigue una secuencia específica de allí, porque no tenemos el tiempo para mostrar, este es un trabajo de 3 días, de cómo simplemente tenemos estos 45 minutos, que alguien los debe tener contándolo por ahí. Esto es pasional para mí, por lo tanto puedo obviar lo demás. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ya algunas de estas partes empezamos en la etapa de la indagación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hemos ido haciendo a lo largo de los años? Generalmente, ya lo último que hacemos es conformar un mapa sistémico. Este mapa sistémico muchas veces empieza así y ya ha ido evolucionando a otras cosas. Empieza haciendo una mirada sobre la estrategia del negocio, haciendo una mirada sobre la estructura, sobre los sistemas de apoyo. Para eso muchas veces utilizamos entrevistas, focus group, encuestas, preguntas que elaboramos generalmente con mucho detenimiento y miramos esa parte. A veces unimos eso con todo lo que es comunicación, con todo lo que significa la parte de la cultura, de los valores y liderazgo. A veces no nos metemos con aquello, sino que nos metemos con esto, ¿ok? A veces que unimos toda esta parte tecnológica y la parte de los procesos, que últimamente estamos muy metidos ahí y sabemos que no podemos dejar que aquello regrese hacia arriba. Y muchas veces nos metemos directamente con el entorno, con el mercado y con los sistemas de gobierno y regulaciones que están presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Un proceso de gestión de cambio organizacional necesita una mirada sistémica que ya la presenté en los principios, ¿okay? Sin embargo, en algunas organizaciones el foco es uno de estos aspectos y tampoco lo excluimos, porque sabemos que si trabajamos ahí, porque aceptamos los principios anteriores, va a impactar en el resto de los demás, ¿okay? Y después vamos a seguir teniendo trabajos en etapas como tal, ¿okay?
Entonces, no nos desesperamos ni vendemos por completo el planteamiento que tiene que ser así, que esta es la metodología y que así la llevamos a cabo y que esta es la escuela. No, no, es que aceptamos las leyes sistémicas que ya vimos antes. Muchas veces nos metemos simplemente en mirar estructuras, sistemas, colaboradores y procesos. A veces nos hacemos muchos focos y sobre todo los proyectos son tecnológicos o de proceso en las tomas de decisiones, en los procesos de trabajo, en los sistemas de información, en los sistemas de recompensa y en los sistemas de desarrollo. Y en la mayoría de las veces nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los resultados que esta organización quiere? ¿Quiere satisfacción del cliente? ¿Quiere satisfacción de los accionistas? ¿Quiere satisfacción de los empleados? ¿Quiere aumentar la calidad de los procesos? ¿Quiere simplemente generar una capacidad de aprendizaje en la gente? Entonces, quiere decir con esto es que esto no es rígido lo que hemos visto, sino que va en función del observador que estamos distinguiendo y lo que es posible que se le pueda en este momento hacer que él pueda comprender y por dónde podemos comenzar. ¿Okay? Por supuesto, generalmente hacemos unas brechas entre lo actual y lo deseado, y no unas brechas para marcar una métrica que sea cerrada, sino que simplemente nos diga entonces en el medio cómo hacer para lograr estos resultados que se han declarado. Entonces, generalmente estamos ahí, muchas veces hacemos matrices, les estoy mostrando parte de las cosas que hacemos, que nos da entonces la matriz de prioridades para generar los procesos de intervención. Muchas veces simplemente empezamos a trabajar con el equipo base o el equipo líder o el equipo guía, dependiendo del nombre que se le dé, y estas son las preguntas. ¿Qué está sucediendo actualmente en tu organización? ¿Cuáles afirmaciones sustentan lo que está sucediendo? ¿Okay? Por supuesto, todo el proceso de indagación lo hacemos muy ontológico. El otro proceso lo hacemos muy acorde con los modelos, entre comillas, tradicionales o evolutivos de lo que han sido las culturas organizacionales. Otra pregunta es, ¿qué interesa conservar, erradicar, transformar en este sistema? Y en eso mi amiga Ivonne es una especialista cuando los agarra y les cambia por completo todo esto cuando aparece, ¿ok? ¿Quién más debería estar aquí en este equipo que no está? Y que eso significaría un proceso nuevo de reflexión. ¿Quiénes somos ahora y quiénes deseamos ser para el cliente y los accionistas? A lo mejor con eso solamente ya trabajamos un proceso de indagación, con esas 4 preguntas, y no tenemos que estar en lo anterior, pero muchas veces después que arrancamos tenemos que irnos a lo anterior. Por lo general después entra un reporte y ahí empezamos a trabajar con ese equipo base, con las líneas de trabajo, empezamos a decidir si vamos a trabajar como un proyecto o si vamos simplemente a generar un proceso de intervención muy focalizado en alguna de las áreas. Y se fijan los parámetros en los que vamos a trabajar. Ya entraríamos como en una segunda etapa que coincide con aspectos de lo que estábamos allá planteando y ahí nos preguntamos, ¿esto va a ser trabajado como un proyecto? Es hoy en día lo que más me gusta a mí, ¿okay? Hacer un proceso de gestión de cambio bajo el enfoque de un project, ¿okay? Y de un project con todo lo que involucra la parte ontológica de lo que significa un proceso de transformación. Y, por supuesto, hacemos toda esta etapa, todo esto va muy coincidente con la pauta de trabajo. Esto es lo que más resultados nos ha dado a nosotros, ¿ok? En este tipo de organizaciones cementeras, eléctricas, petroleras, muy tecnológicas, como tal, ¿ok? Y esto es como lo que nosotros hemos revolucionado y donde hemos abordado en los últimos años. Aquí hemos tenido un peso de trabajo muy significativo, tanto Jenny como yo, que es objetivos de la consultoría, porque ya después nos constituimos en un equipo de consultores para llevar a cabo una gestión de cambio organizacional que apoya el desarrollo de un proyecto y nosotros estamos metidos con ese proyecto. Y ahí son esos 4 componentes los que básicamente trabajamos. Trabajamos todo lo que es integrar la visión filosófica, a muchas veces como objetivos estratégicos, muchas veces como valores y principios rectores. No trabajamos mucho con la misión y la visión, sino que nos vamos más bien a principios rectores, por lo que ya les explicaba antes, que vemos cómo esto puede evolucionar, cuáles son los principios rectores de este proyecto, ¿okay? Y sobre eso, cuáles son los principios rectores de la organización o cuáles son los principios rectores del proceso de cambio que se quiere llevar a cabo. Y nos metemos un foco allí como tal.
Otro punto de trabajo que hacemos muchísimo, entonces, es cuál es el liderazgo que se necesita para tener este proceso de cambio en este momento y para llevarlo a cabo, y cómo lo vamos a trabajar, cuáles procesos de formación se van a llevar a cabo, cuáles procesos comunicacionales se van a llevar a cabo, cuáles procesos de apoyo se van a llevar a cabo, cuáles procesos de coaching ejecutivo se van a llevar a cabo, para que los procesos de gobernabilidad tengan presencia. Y después nos vamos a la parte dura, en el cual nos encanta. Nos vamos entonces a mirar todo el impacto sobre los procesos y cuáles son los procesos que se tendrían que estar modificando para que aparezcan las nuevas prácticas y cómo se tendrían que llevar a cabo. Vuelve a aparecer la parte ontológica como fantástica porque no puede, ya sabemos que no puede haber un espacio conversacional que no sea ontológico y que nos puede llevar a constituir en observadores distintos y que aparezcan las nuevas prácticas. Y después viene todo el trabajo con la parte tecnológica que, por supuesto, en los últimos años ha sido como muy importante con proyectos de transformación tecnológica que nos han durado 2 y 3 años de inversión total. ¿Qué hacemos allí habitualmente? Constituimos triadas entre el consultor coach, un responsable de la organización por la parte, por ejemplo, tecnológica, y un responsable por la parte funcional. Se constituye una triada. Eso es lo que más resultado nos ha dado, porque eso permite que esta triada esté siempre trabajando en espejo, ¿okay? Y sobre esa conformación se hace que todo el proceso pueda estar fluyendo permanentemente. Es distinto cuando te dicen como consultor coach, tú haces. No, a mí lo que me interesa es entregarte un know-how de cómo esto se puede llegar a hacer y que tu gente, tu gente de acá y de acá pueda estar preparado para que dentro de poco sean los que lleven a cabo esto. Pareciera que se nos va a acabar el trabajo, no, estamos creando más trabajo, porque nos estamos creando en nuevas posibilidades y en nuevas opciones. Pero este es el foco principal de nosotros hoy en día como pauta de trabajo. Para desarrollar esto, yo no me voy a meter en esta parte porque tenemos una disertación importantísima de Ivonne, pero nosotros vemos que la consultoría de cambio en un proyecto de transformación es eminentemente un desafío adaptativo. Por eso los COAs, hoy en día, un coach ejecutivo necesita hacer cuerpo, lo que significa estar metido en un desafío adaptativo. Tú puedes estar en las cosas más duras de la organización, pero necesitas hacer cuerpo en este desafío adaptativo. Es ese punto importantísimo de nuestro proceso porque involucra todo un rediseño de las pautas de intervención que hemos hecho tradicionalmente. Para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿qué es lo que habitualmente nos ha dado mayor resultado? Conformar un equipo de consultoría con 4 ejes de acción. Un área de dinámica humana, mucha gente nos cuestiona y nos dicen, y si se les ocurre algo, nos digan, eso no de dinámica humana no suena bien. Dice, bueno, no sé, puede ser que no suene bien, pero si me das otra opción, yo estoy encantada de poderla poner. Pero esa dinámica humana es nuestro rol, es nuestra pauta de trabajo, ahí es donde estamos nosotros. Tenemos el área de comunicación, que generalmente tiene un licenciado en comunicación, pero que muchas veces buscamos que conozca de todos los planteamientos ontológicos. Tenemos generalmente una persona que es responsable de la parte de formación y no soltamos un especialista en Project Manager. Un especialista, no lo soltamos porque muchas veces tenemos incompetencias nosotros para todo lo que es métrica y todo lo que es estadística. Los COAs en su mayoría, a menos que tengamos COAs matemáticos, como algunos que aparecen o algunos que otros que aparecen que son ingenieros en sistema y tienen esta formación. Siempre tenemos un líder, porque esto es lo que garantiza que el proyecto, como lo vimos al principio, pueda ser llevado a cabo y puedan aparecer resultados y puedan ser generadas las métricas respectivas como tal. Esto es como lo hacemos habitualmente. No voy a distinguir la parte de comunicación y voy a distinguir la parte de formación, todos esos son productos que se tienen. Lo que sí quiero distinguir es cómo trabajamos el área de dinámica humana. Generalmente vemos estos 4 componentes que ustedes los conocen. Vemos la gestión de la realidad, la gestión de la posibilidad. Un punto de trabajo importantísimo del coach ejecutivo en un proyecto de este tipo es la gestión de alianza.
¿Cómo hacer que la gestión de alianza aparezca en un mundo donde los de operaciones no se llevan con los de producción, no se llevan con los de marketing, las líneas de interrelación no están presentes? Esa es parte de nuestra gran labor, empezar a generar la gestión de alianza. Y ahí puedes pasar años, ¿ok? Para poder fomentar y quitar 2000 años donde cada quien es el especialista del estómago, no tiene nada que ver con el corazón. ¿Okay? Y el especialista del corazón no tiene nada que ver con el cerebro. Entonces, ahí está nuestro foco de trabajo para poder llegar a una gestión de la acción y los resultados. Aquí es donde nosotros tenemos, vamos a decir, una pauta de trabajo muy importante. Generalmente buscamos que el líder principal de gestión de cambio de la organización por la consultora sea un coach. Eso lo buscamos. ¿Okay? Sin embargo, a veces no es y necesita tener ciertas distinciones. Pero también buscamos que el líder o agente de cambio pueda estar muy metido, estos son los agentes de cambio, ¿okay? Que están muy metidos en todo lo que significa poder generar las alianzas y la sinergia, el aprendizaje y conocimiento en cada uno de los sitios de trabajo donde está, porque generalmente estos proyectos de cambio involucran muchos lugares. Entonces, no identificar un líder o agente de cambio zonal, local, muchas veces hace que no podamos implementar un proyecto de gestión de cambio. No puedes, porque no aparece esa persona que casi que asume el rol anterior que dijimos, ¿ok? Hemos tenido líderes funcionales que después se enamoran del coaching y terminan siendo también un ingeniero en construcción que se forma como coach, un ingeniero civil como Milagro, que se termina formando como coach, porque terminan amando esto, ¿ok? Y esta manera. Pero siempre buscamos los líderes o agentes de cambio que sean locales. ¿Qué aporta la red de cambio? La red de cambio busca divulgar el propósito del proyecto en sus sitios locales. Muchas veces nosotros que nos quedamos solamente en la parte de formación de los líderes, pero si aquello no baja, si aquello no logra constituir una red, no logra generar una nueva estructura, un nuevo sistema, no es que no se lleva a cabo, es que muchas veces se tarda mucho y cuesta muchos dólares el no llevarlo a cabo a los tiempos respectivos. Entonces, diseña las estrategias, promueve alianzas, proporciona las bases para el aprendizaje, institucionaliza los nuevos enfoques y fomenta la alineación cultural y la parte de comunicación. Entonces, ¿quién es el agente de cambio? Puede ser el country manager de uno de los sitios, en uno de los países, ¿ok? Y se constituye en eso y elabora las redes, ¿ok? Y monta las redes y marca las redes y va haciendo que las redes puedan llegar a constituirse, ¿ok? Y está trabajando con los coaches, ¿ok? Para poder tener información sobre qué está pasando con la red y qué está ocurriendo con la red. Puede ser que se tengan agentes o líderes de cambio que no son el country manager o que no son el líder principal, pero que son otras personas que surgen de la base y alimentan a el country manager con la información que se está dando, que por eso existen los equipos guía, para eso existen esos espacios de conversación. Bueno, que también quería decirles un poco cómo hemos visto la gerencia de cambios en las empresas. ¿Cuánto me queda ya? Okay. Me quedan 5 minutos para terminar. Hemos visto la necesidad de conformar estas gerencias de cambio en las empresas y ellas buscan prever ese impacto organizacional. Rápidamente voy a decirles que hemos encontrado muchos inhibidores, como debería de pasar, y la resistencia al cambio está muy en relación con el propio observador, que son las personas. Muchas veces simplemente escuchamos quejas o comportamientos que van siendo inhibidores, ustedes lo saben, hay resistencias al cambio, forman parte del observador que son las personas, pero también hemos encontrado inhibidores, y los inhibidores porque es un proceso de cambio en el sistema y eso nos va a permitir activar, tener estos activadores, y también esto no me va a detener, estos son los potenciales riesgos que hemos encontrado muchas veces en los proyectos de cambio cultural. Punto clave, no alineación de la alta dirección, falta de involucración de los líderes y de los equipos, no compromiso de los equipos funcionales, cambios en el alcance del proyecto y expectativas no realistas. Esto no es teoría, esto no es que lo sacamos del libro, esto lo hemos vivido, esto ha sido en vivo, ¿okay? de ayer, ¿okay?
También nos hemos encontrado que en los proyectos tecnológicos últimos que hemos tenido, tenemos una tendencia a no tener una mirada sistémica. Los tecnológicos miran solo lo de ellos, los de ventas solo miran lo de ellos, y muchas veces a concebir el proyecto desde una típica óptica tecnológica, no distinguen los impactos, no consideran la conformación de los equipos. Entonces los funcionales necesitan generar un espacio de formación muy profunda para que puedan involucrarse en la gestión de cambio. ¿Qué hemos hecho? Siempre necesitamos tener un sponsor del proyecto, asegurar un perfil correcto del director del proyecto, para nosotros es sumamente importante eso, asegurar la alineación de la organización y del proyecto y garantizar el máximo entendimiento del proyecto internamente. Esto lo hemos encontrado también en vivo. Esto ha sido en vivo en un proyecto, desalineación en algunos directivos, estar sin involucrarse, lo que ocasionó inconsistencias declarativas y cultura de creación e innovación sin una cultura de seguimiento y control, con consecuencias de alto estrés. Todo el mundo innovando en esa organización, todo el mundo creando, pero sin nada de seguimiento y control. Y no me puedo perder 5 minutos para decirle que también tenemos un perfil del coach ejecutivo, que por el cual metemos mucho la presencia y el seniority, porque te vas a encontrar con CEO o con vicepresidentes que necesitas saber generar los espacios de conversación, pero también vas a tener pautas de personas allí. Este es el rol, lo hemos tipificado, el rol del consultor o el coach ejecutivo, que es lo que habitualmente hace. Observa la red de conversaciones, diseña contextos conversacionales, acompaña al líder del proceso, de todo el equipo, en cómo se hace lo que se hace, plantea preguntas que permitan detectar creencias y límites del sistema, favorece el diseño de nuevas conversaciones, favorece la clarificación de indicadores predictivos, y el COA facilita indicadores de compromiso e indicadores de resultado. Facilita. Como tal, entonces tenemos tipificado ya el rol de lo que a nosotros nos gusta tener en el equipo. Y esta es simplemente para cerrar, decirle qué estrategia nos han acercado a lo que hemos declarado cuando nos hemos comprometido con una organización. Enfocarnos en lo crucialmente importante y del proceso de cambio. Declararlo, entregar entendimiento y espacios conversacionales. Eso ha sido importantísimo por el sentido de urgencia. Identificar indicadores predictivos. Para nosotros no nos importa tanto los indicadores históricos, pero sí indicadores predictivos. Mientras no tengamos indicadores predictivos, simplemente el diseño de las emociones y los estados de ánimos de la gente no se van a estar conectando con esos indicadores y por lo tanto no van a estar conectados con las metas cruciales de la organización. Otro punto importantísimo es monitorear los avances y tener un tablero de resultados con un enfoque muy ontológico que permite hacer una mirada permanente sobre el hacer que estamos haciendo y, por supuesto, estar generando algo que hemos sido muy especialistas en cómo hacer una rendición de cuentas desde un enfoque muy ontológico, ¿okay? Y cómo llevar a cabo esta rendición de cuentas. Del resto, nos quedamos en rendir cuentas de datas y no generamos espacios ontológicos, reflexivos de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué no hemos hecho, qué ha impactado los resultados y qué deberíamos de estar haciendo. Por lo cual, el punto de trabajo de nosotros ha sido, en esto hemos tenido éxito en muchas organizaciones completas que se ha llevado a cabo el proceso, en algunas hemos durado 10 años, en otras 8 años, en otras 2 años, en otros procesos muy cortos y muy focales, pero en eso hemos estado haciendo y queríamos, por insistencia de mi amiga Ivonne, que los mostráramos. Yo no soy mucho de público en los últimos años y genero un espacio de humildad muy alto porque vivo un poco en ese de crear y no es generar grandes escenarios. Sin embargo, con mucho amor, le dije a Ivonne que sí, que lo presentaba y que lo mostraba. Esto es lo que hemos querido darle. Gracias.